Era el cumpleaños número 45 de Rebeca, y llegué a su casa con un pastel de su pastelería favorita entre las manos. $200 no significaban nada comparados con la alegría que esperaba ver en sus ojos. Toqué la puerta suavemente, con una sonrisa preparada, pero cuando abrió, su rostro mostraba irritación en lugar de calidez. «Oh, tú otra vez», murmuró, evitando mirarme a los ojos. Le ofrecí el pastel. «Feliz cumpleaños, mi amor. Tu favorito, chocolate con fresas». Ella suspiró profundamente y me hizo pasar. Luego, con una mirada fría, dijo: «El regalo que más deseo es que te mueras». El mundo se congeló a mi alrededor. Sus palabras cayeron como un golpe que nunca vi venir. Precisas, crueles, definitivas. Mi hija, la niña a la que había criado con desvelos nocturnos y rodillas vendadas, me había pedido mi muerte como si fuera un obsequio razonable. Me quedé allí, con el pastel temblando en mis manos, mientras la habitación zumbaba con un silencio insoportable. Quise reír, decir que era una broma, abrazarla y recordarle las nanas y las rodillas raspadas que había consolado. En cambio, mi garganta se llenó de plomo y me sentí pequeña, a la deriva. «No puedo creer que digas eso», susurré, con una voz débil y frágil. Ella solo me miró con un cansancio que parecía ensayado, como si hubiera perfeccionado ese desdén durante años. «Estoy cansada, mamá», dijo. «Cansada de las llamadas, de las visitas sin avisar, de tu constante presencia. Me ahogas». Sus palabras me atravesaron, pero lo peor fue la calma con la que las pronunció. Sin disculpa, sin titubeo, solo un rechazo frío y calculado. Salí de su casa con ese pastel intacto en la bolsa y un corazón que se negaba a comportarse como un corazón. Las velas se habían vencido. El glaciado llevaba las huellas de un amor que de pronto parecía ridículo. Mi apartamento me recibió con sus olores familiares, las manchas de té en el platillo, el sillón gastado donde había leído cuentos antes de dormir, la fotografía en la repisa de una niña con chocolate en la barbilla y dos padres orgullosos detrás de ella. Me senté e intenté recomponer los fragmentos de mi vida, darle sentido a la ausencia repentina donde antes había calor. Recordar se convirtió en mi refugio y en mi acusación. Conté las noches que trabajé turnos dobles para comprarle medicinas, los sábados cosiendo disfraces para las obras escolares, los cheques de matrícula firmados con una mano cansada. Había más recibos que recuerdos a veces, números que trazaban una línea desde los ahorros de juventud hasta el vacío presente. Me repetí que el dinero podía reponerse, pero el registro de momentos era menos renovable. El primer diente perdido, los secretos susurrados bajo las mantas, los años enseñándole a atarse los cordones y a mantenerse erguida. Esos no eran simples números, sino vidas que había vertido en la suya. El sueño me esquivó. A las 3 de la mañana, la ira surgió donde antes estaba el dolor, aguda y eléctrica. ¿Por qué había doblado mi vida a sus necesidades hasta que mi espalda crujió? ¿Por qué me había permitido ser el pozo del que ella bebía, sin preguntar si aún me quedaba agua? El pensamiento que atravesó la pena no fue de venganza, sino de recuperación. Recuperar las horas, el dinero, la dignidad que mi entrega constante había erosionado. Si ella quería que desapareciera, le concedería el deseo de otra manera. No me desvanecería en el olvido, sino en una vida que me perteneciera, libre y completa. Me elegiría a mí misma, finalmente, con total claridad. A la mañana siguiente, tracé planes como una estratega silenciosa. Fui a los lugares donde se toman decisiones: el banco, la oficina del abogado, el consulado de las posibilidades. Hay una claridad peculiar en el papeleo. Las firmas se sienten como cinceles que tallan lo que otros daban por suyo. En el banco, cerré la cuenta que compartíamos, un fondo de emergencia que ella jamás trató como tal, y puse el dinero donde pudiera verlo crecer. En la oficina del abogado, redibujé el mapa de la herencia y los beneficios, moviendo nombres de quienes lo daban por sentado, hacia instituciones y resguardos,
que respetaban mi elección. Cada pequeño acto de independencia se sentía monumental. Reservé un vuelo a una ciudad cuyo nombre solo había visto en folletos. Aparté un pequeño apartamento que sería mío por derecho de renta, e hice una llamada a una asesora de viajes que habló con un tono alentador. El mundo, de repente, parecía lleno de opciones que nunca le debía a nadie. Amigas que me habían visto desvanecerme en el cuidado ajeno se acercaron con asombro y apoyo. Incluso vecinas que habían sido testigos de mi desgaste asintieron como si hubieran estado esperando que me recuperara a mí misma. Mientras empacaba una bolsa de mano, enumeré las deudas y los regalos en mi mente. La hipoteca que ayudé a iniciar, los brackets, los préstamos universitarios, todo conducía a este registro de amor convertido en carga. Escribí una carta, no de súplica, sino de explicación. Incluía los hechos, las cifras, los años y las pequeñas bondades que se habían vuelto invisibles. La carta no era cruel, era clara, como un libro de cuentas dejado sobre la mesa para que alguien por fin lo leyera. Junto con ella, planeé pasos que impondrían consecuencias. Notificaciones legales, cambios de beneficiarios y una entrega de documentos a una aliada que actuaría con la precisión que aprendí en años de cuidados. Cuando dejé la ciudad, el aire sabía a alivio. Descubrí que la libertad no requería fanfarrias, solo ir soltando, con constancia, aquello que me mantenía encadenada. En un banco de un parque extranjero, permití que la idea de un futuro no medido por llamadas ni obligaciones comenzara a desplegarse. Me concedí pequeños placeres que había guardado por décadas: una clase matutina, un paseo en otro idioma, un café más caro de lo que antes consideraba razonable. Cada elección cosía una nueva identidad, un silencioso vestido de días que me pertenecían. Sabía que habría repercusiones, llamadas, negociaciones, disculpas frenéticas y quizá intentos de impugnar los cambios legales que había hecho. Podría haber dolor para todas, o tal vez la sobria claridad de que algunos puentes, una vez quemados, no pueden cruzarse de nuevo. Aún así, bajo la punzada estaba una verdad firme. Había dado hasta no tener nada más que dar, y elegirme ahora no era traición, sino supervivencia. Había asuntos prácticos, traspaso de pensión, expedientes médicos, una lista de citas, y también necesidades más suaves, una nueva rutina, una clase por aprender, una amiga con quien reír. Cada elemento que añadía a mi lista era una puntada que sellaba un nuevo vestido de vida. No planeaba venganza, planeaba una vida que me permitiera respirar y ser vista por quien soy. Y sonreí. Pero lo que más me asombró no fue la crueldad de Rebeca, sino cómo la vida floreció una vez que su sombra desapareció. Sin sus interminables peticiones y manipulaciones, mis ahorros dejaron de agotarse. Crecieron. Las inversiones que hice en Suiza empezaron a dar ganancias, y por primera vez en décadas, mis finanzas existían solo para mí. Una mañana fresca junto al lago, mientras bebía café en un café que se había vuelto mi santuario, recibí una llamada de un número desconocido. La curiosidad me empujó a contestar. ¿La señora Johnson?, preguntó una voz cortés. Sí, soy yo. Habla Karen Miller, de servicios familiares de su ciudad natal. Hemos recibido una preocupación sobre su bienestar. Mi corazón se hundió. ¿Una preocupación? ¿De quién? De su hija, Rebecca. Afirma que podría estar sufriendo pérdida de memoria y tomando decisiones financieras imprudentes. Casi me reí, aunque la ira me ardía por dentro. Después de desearme muerta, ahora intentaba pintarme como incompetente, solo para recuperar el dinero que había perdido. Señorita Miller, dije con firmeza, estoy perfectamente bien. Vivo de manera independiente, con excelente salud, y cada decisión que he tomado es clara y deliberada. Ella insistió en una revisión médica a través del consulado estadounidense. Acepté sin dudarlo. Días después, una evaluación exhaustiva confirmó lo que ya sabía.
Estaba sana, lúcida y fuerte. El intento de Rebeca salió mal. No solo se desestimó su falso informe, sino que también quedó registrado como una queja infundada que podría tener consecuencias si se repetía. Por primera vez, el sistema estaba de mi lado. Mi abogado me actualizó poco después. Julieta, dijo, tu hija intenta impugnar el testamento y las transferencias financieras, pero los registros de tu planificación, junto con la evaluación médica, te protegen. Ella no tiene ningún caso. Sus palabras levantaron un peso que no sabía que aún cargaba. Esa noche escribí algo diferente, no para Rebeca, sino para mujeres como yo. Vertí mi alma en una carta abierta, un testimonio de sacrificio, manipulación y, finalmente, liberación. La envié a una pequeña revista en línea que acogía historias de resiliencia. En pocas semanas, llegaron respuestas de todas partes del mundo. Mensajes de mujeres que habían sido silenciadas por sus propios hijos, despojadas de dinero y dignidad, pero que ahora se sentían menos solas gracias a mis palabras. Una mujer escribió: pensé que era la única madre tratada como un cajero automático. Tu valentía me dio fuerzas para decir basta. Otra compartió: después de leer tu historia, puse límites por primera vez en mi vida. Me siento viva otra vez. Entonces lo comprendí. Mi dolor tenía un propósito. Al contar mi verdad, me había convertido en una voz para miles. Y si mi historia te conmovió, si alguna vez te sentiste atrapada por un amor que se convirtió en cadenas, que esto sea tu señal. Tú también mereces libertad. ¿Te llegó esta historia? Cuéntame desde dónde me escuchas en los comentarios. Si deseas apoyar más relatos como este, toca el botón de Gracias. No olvides suscribirte para más viajes que cambian la vida. En pantalla ahora encontrarás 2 historias que recomiendo con el corazón. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Con amor y respeto.